Se comenta, se especula que alguien dijo, que oyó que otro decía. Estamos en un tiempo de tertulia para hablar de lo de aquí y de lo de allá, de lo humano y lo divino. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí una vez más para hacer alguna charradita. Yo lo quería hoy plantear como más que una tertulia, como una entrevista. En principio, evidentemente, voy a coger a Margarita para poder entrevistarla a ella. Hace como un par de semanitas, ella ha estado en un lugar del Pirineo, de Lleida. Han estado un grupo de personas haciendo como una especie como de retiro. ¿Qué tal? ¿Cómo han sido estos días? Pues bien, sería el segundo encuentro que hacemos así con Juan Francisco, un grupito, nos hemos juntado y bueno, la valoración es buena, muy intensa, porque han sido 3 días y es intenso, porque es a la vez muy provechoso. Yo creo que en general todo el mundo se ha sentido muy bien y que lo aprovechaba mucho, porque ha habido un poco de todo. O sea que... ¿Poco de todo? ¿A qué te refieres? Pero sí que es verdad que había un poco de estructura, intento pues un poco marcar un poquito más o menos, y luego ya es en función de lo que surja, un poco lo que propone la gente y un poco lo que él tiene claro. Y entonces, bueno, la gente que hemos querido participar totalmente, pues a las 7 de la mañana ya empezábamos. Bueno. Y eso se empieza ya con una meditación de silencio. O sea que era como de buena mañana, ¿no? De empezar el día ya conectándote un poco a todo, ¿no? Al cuerpo, al entorno. Y no sé si quieres te explico un poquito más o menos esto lo que hacíamos o... Sí, bueno, eso es lo que te he preguntado. Sí. Bueno, y hacemos una ruta, salimos a algún lado y todos aquí contamos, oye, pues a mí es que me pasó esto, o yo mientras hacía una meditación viví esto. Ay, eso. Bueno, de entrada ya te digo, hablando con una compañera me decía, es que era como estar en otra dimensión. Y realmente para mí también es un poco así, porque éramos personas como algunas conocidas, algunas no, y sin embargo, pues es eso, como le llaman, ¿no? Como si fuera un cónclave realmente, ¿no? Hay una llamada y acude quien acude. A lo mejor personas más implicadas, a lo mejor otras de otra manera, pero bueno, de alguna manera todos estábamos allí, con una buena convivencia y digamos, supongo que cada uno a su manera. Y esta chica me decía, es que era como cambiar de dimensión. Dice, cuando yo he vuelto, me he encontrado que... me explicabas que hace poco, me llamó la atención. Dices que cuando bajé a casa, me encontré pues, que los vecinos quizás estaban allí haciendo la celebración, me invitaron y me vi yo hablando de temas que normalmente no hablo con nadie, porque normalmente no puedes hablar con nadie de repente que... Y entonces justamente pues estos días también ha sido un tiempo para hablar de todos estos temas que todos llevamos dentro. Y que es difícil de compartir con otras personas. Y justamente las personas que ya vinieron, me imagino que si tienen esta llamada ya es porque les mueve esa curiosidad, esa inquietud, esa necesidad de saber. Y ella se extrañaba, dice, porque es que me veía yo hablando con gente cuando no hablo con nadie de esto. De alguna manera se tocaron varios temas, dice que tocamos allá arriba, y estaba como, bueno, dice, algo ha pasado, dice, ha sido muy intenso y algo ha pasado, como si me sintiera yo como más cargadísima de energía, me decía, y como más expandida, ¿no? Y yo le decía un poco esto, ¿no? Porque ahora me he saltado un poco los pasos de explicarte un poco lo que hemos hecho, pero yo así a mi aire. Y realmente creo que, yo también siento que es un tiempo como de no, ya de no callar, porque de alguna manera es como si este es el momento. Estas inquietudes, estas preguntas o estas respuestas que a lo mejor vamos teniendo, quizás ya no es tiempo de guardárnoslas. Y por eso lo que sintió ella, yo también lo siento. De decir, antes lo que se hablaba en pequeños comités, 4 personas que tenían también un interés,
Y ahora te das cuenta, dices, no, es que yo siento que hay que intentar sacar estos temas donde sea, porque es que hay que ponerlos sobre la mesa. Pero ya estamos tardando, ¿no? Bueno, esto ya es un compromiso que va en otro orden. Entiendo perfectamente de que la gente que descubre algo que para él o ella es muy importante, el primer paso es tratar de compartirlo. Es como las primeras palabras que decía Jesús y todos los seguidores, todos sus apóstoles, pues luego tenían como el cometido de tener que trasladar esta palabra a todos los rincones del mundo. Sí, algo así, Lo entiendo y está bien que pues sea algo así, como lo dices, ¿eh? Sí, entonces, bueno, pero es que no se trata de esconder lo sagrado, lo que para ti ha podido ser un momento especialísimo. He tenido mis vivencias cuando hemos ido a Montserrat y yo después esto lo he dejado escrito y ha quedado a la luz, incluso lo he llegado a comunicar a través de alguna conferencia con un grupo de gente. Y a mí no es que me diera vergüenza hablar en público, ojo que me cuesta, no te creas tú, no es lo mismo estar aquí que estamos ante una cámara y yo sé que me puede oír muchísima gente, ¿no? Que tener un auditorio, pues yo qué sé, de 150 a 200 personas. Pero bueno, lo hice en su momento, yo consideraba que era importante y yo pensaba para mis adentros, yo lo dejo y que quede ahí. Esa es la actitud. El que quiera coger, que coja, el que no lo quiera coger, que no lo coja. Que es lo que se hace aquí, de hecho, es lo que se hace aquí en esta casa. De alguna manera se pasa un conocimiento y quien lo llegue, quien lo quiera coger y quien no quiera, pues que lo deje. No, en total libertad. Ya está. Lo que es esto es, pues eso, primero compartir las vivencias. Hubo tiempo de todo, ya te digo, por la mañana esto, luego un poco de charla, que todo es interesante, pero durante 3 días pues hace que aún más intenso todo, ¿no? Porque después de una cosa ya uníamos con la otra. Y entonces, pues por ejemplo, la meditación por la mañana era así individual y luego por la tarde pues hacíamos una que a lo mejor era más, pues, o bien para trabajar la visión, pero aún así que fue encarada porque un chico manifestó pues, que le gustaría trabajar un poco lo que es la visión. Y yo diría que aquella ya era un poco en esta línea. En esa línea. Aunque él no le pone nombre, es decir, ahora haremos esto, ahora haremos aquello, no. Es que no lo hace, no lo hace. Precisamente para no condicionar a la gente. Entonces eso yo lo encuentro que está muy bien, tiene que ser espontáneo, que surja. Y él va moviéndose de acuerdo a lo que detecta en la gente. Sí. Y es así, ¿no? Pero claro, sí, pues por ejemplo... Y hubo un momento que estábamos allí y cada uno pues decía la suya, porque había alguna chica que sí, ya sí que la tiene más o menos despierta y ella siempre que hacemos algo así, meditación así online, lo que sea, siempre explica lo que ve. Y era la primera vez que venía aquí también, pues ella siempre iba explicando un poquito lo que veía y sentía. Yo en algún momento vi así como unas manos así y luego también íbamos a hacer lo que era el chikun o actividades así de movimiento pues, en diferentes lugares, cada cual bonito. Pues uno era en un prado y entonces sí que es al final cuando se hace así el movimiento sin círculo, pues sí que puedes ver así con un poco de visión alterada, ¿no? Pues ese círculo como que tome otro tipo de energía de vida, ¿no? Más luminoso, más intenso. A la vez, por una parte más difuminado, como si quedara así de luz, por otra parte como si vieras las hierbas mucho más marcadas y que al final pues para mí igual sería un poco que nos reconoce el lugar del año pasado, que ya estuvimos allí o no sé. Os ha dado el visto bueno, os ha dicho hola. Sí, es que allí tampoco todo lo que pasa, dices, tampoco no es porque sí, porque para mí es como una burbuja realmente, ¿no? Incluso en el mismo entorno, porque parece que la vida en la zona sigue moviéndose, como que no... Nosotros, y a la vez, pues, como si lo vieras de fuera y de dentro, ¿no? De fuera dices, pues mira, este grupito deben decir esta gente dónde va, para aquí y para allá. Bueno. Pero a la vez estás dentro y cuando estás dentro es que el fuera no... Es como si fuera una burbuja realmente, ¿no? Que lo vieras... Bueno, de eso se trata, para eso, es una especie como de reencuentro o un retiro. Ahí, porque para irte a retirar como si fueras una persona que va de turismo, de estos ya tienes montones de sitios a los que ir. No, aquí lo que se trata es eso, era para saber si habéis tenido el contacto con la naturaleza, si habéis hecho algún ejercicio de poder sentir
lo que es el ambiente en la naturaleza. Este ambiente en la naturaleza, a lo mejor sería un día de estos que fuimos a un lugar que es especial también. Hay unos árboles enormes, sí que hay mucha gente por allí también, de paseo, comer, tal, pero nosotros nos buscamos así un rinconcito sitio un poquito más íntimo. y más íntimo, y lo que se generó allí, ¿no? Igual que lo que es en la casa donde dormíamos, que se generó muchas preguntas, porque claro, yo que ya estoy habituada, ya me conocen mis preguntas y más o menos, es ver a gente que no lo conocía él, porque a ver, algunos sí que lo conocen, lo han seguido, pero algunos no. Vale, Yo, por ejemplo, normal. traje a una persona muy especial, pues que yo pensé, bueno, igual sí o igual no, porque lo que decimos a veces, pues los buscadores, pues todos siguen una línea así como más comercial, o digo, bueno, pienso que le podría ir bien y le comenté, y vino, y me comentaba, bueno, que salió, esta persona salió encantada de todo, ¿no? Y ver cómo las preguntas que genera y las respuestas que generan, pues bueno, al final también creo que, bueno, algunas grabaron, es que realmente cualquier conversación es valiosa, muy provechosa. valiosa. Y ella, pues la persona, ves que algunos escuchan, porque también han llegado a lo mejor a través de otros, y alguna a lo mejor igual no acababa de entender mucho, pero bueno, estaban allí, como algo así, ¿no? O que tuvieran la timidez de no querer pues preguntar y que se limitaran solamente a escuchar y ya está. Sí, eso, bueno, se tiene que respetar. Y eso fue en la casa, y luego en ese sitio que te digo, se creó otro tipo de ambiente también muy especial. O sea, se creó allí como ya ese ambiente de los elementales, de cosas fantásticas. Por eso te preguntaba qué tal el ambiente pues con la naturaleza. Sí, no, incluso experiencias familiares que a veces hablamos que se está perdiendo, que algunas veces habláis, ¿no? Que cuando antes no había televisión, la gente hablaba de estas experiencias. Ay, pues mira, a mí me pasó esto, o yo sé que vi esto, o esa persona que murió se me apareció. Ahora ya se ha perdido porque estamos todos con el móvil y esto se pierde. Ya lo sé. Que sería quizás el único punto en que entre dimensiones, de alguna manera, nos contactamos entre dimensiones, que hay personas que vienen aquí y nosotros allá, y puede haber una comunicación. A mí esto me impresionó, ¿no? Lo explicaré. No o sea, hablar de estas cosas con tanta naturalidad, bueno, es como crear un ambiente muy especial, ¿no? Porque esto al día a día, esto no se puede explicar, o no se sabe, o quienes lo saben ya no lo dicen. No, pero a ver, que de estas cosas estamos teniendo mucha gente les ocurre, que se limitan a no querer decirlo porque piensan que igual les van a tildar, yo qué sé, de personas que están mal de la cabeza o cosas así. Pero hay más gente que tiene vivencias como estas. Pero hoy en día, con lo que se sabe, la gente ya no se debería de extrañar de esto. Sí, porque siempre genera miedo a lo desconocido, a algo que es desconocido. Yo, por ejemplo, lo que tú me comentabas de que nuestros antepasados, antiguamente, evidentemente, ni había televisión, solo podía ver en alguna casa, si es que la había, alguna radio, y poco más, ¿no? Entonces ellos, lo que era la reunión por las noches, antes de ir a descansar, se contaban allí unas historias que los que éramos niños pequeños y nos quedábamos a escuchar, luego nos pasaba la factura con un montón de terror y miedo. Porque además lo contaban con esa especie como de intensidad. Sí, porque mira, porque le ha pasado esto, porque... Pero te hace sentir vivo también a la vez. Ese miedo quiere decir... Sí. No, los niños teníamos ese morbo y no nos íbamos a ir a la cama sin escuchar una buena historia. Porque la otra parte es la indolencia. Claro. Yo no me imagino, yo antes cuando en los pueblos eso pasaba alguna cosa así fuera de lo normal, pues una muerte súbita o una muerte secas. Los niños, pues todos se vive de una manera mucho más intensa. Y aquella noche, pues ese miedo, ese no saber. Pero ahora nos vamos a otro punto, que es como la muerte, como una cosa que, bueno, pim pam, bueno, y afuera, venga, si viniera y ya está. Casi ni te enteras, porque con el móvil estamos ahí distraídos. O sea que también los dos puntos. Esto forma parte de la vida, y de alguna manera, pues aquí lo teníamos muy bien, con eso de todos los santos, el acompañamiento. Bueno, a ver, los que queremos y todavía sentimos que tenemos que hacer algo en esas fechas,
tanto para los que ya partieron como cuando ocurre que estás al lado de alguien que parte, y yo desde luego no me limito. Es cierto que las leyes aquí que obligan a que ya no lo puedes velar en tu propia casa como se hacía antiguamente, y que no puedes limitarte Pero en a los más. pueblos sí que se hacen Bueno, esto. yo claro, de los pueblos no puedo hablar porque Sí, yo sí, no claro, lo sí. sé, no lo sé. Pues a mí esto me gustó, que cada cual, y hubo varias personas más que explicaron experiencias así. Pero igual no de ellas, pero que de la madre, de la tía, que le pasó esto. Yo, mi tía, la hermana de y se mi creó un madre. clima bonito. Esto no tiene nada que ver con gente que ha fallecido ni nada de esto, ¿no? Pero esto era una de las historias que siempre Pues las como habían esta, se contado en explicó casa. bastantes. Hubo una chica que hablaba de una que tenía que le debía como un favor así de darle una misa a otra persona que había muerto. Ay, esto era mucho. Bueno, pero lo que quiero decir es el clima que se creó, ya que hablábamos de esta experiencia, ¿no? El clima que se creó, de personas que parece que de alguna manera, igual Se no todas soltaron. estamos al 100% al mismo punto, pero ahí se creó un clima, y luego nos dimos una vuelta por la zona, parecía una zona así de ninfas y de duendes, ideal, con el río, o sea que, no sé, hasta... Maravilloso, no, muy bien. Algunos vimos por ahí de duende con estas fotografías que hacen, Sí. pero que Aunque fue... no lo fotografiaran, si alguien lo vio, pues ya estuvo bien poder conectar por lo menos con seres. El problema es que hay poco tiempo, entonces yo creo que quizás pues en otras ocasiones, eso de decir, pues sobre todo el día inmerso en ese ambiente mágico, de verde, de árboles, de ríos, y allí te recuerda que allí... Es como si, entonces hay más facilidad quizás de abrirse a ese mundo mágico de elementales, desconocidos. Si vas así con el corazón abierto a lo que venga, a lo que surja, a lo que salga, que no llevas ninguna expectativa, yo creo que es ir como los niños que van a la espera, a ver, algo mágico va a pasar, aunque no sepas qué, ¿no? Pero algo ocurre. Entonces, esta es una de las mejores actitudes. Y es que había un comportamiento, una actitud muy de alegría, o sea que ese componente yo creo que era ideal, porque Claro. parecíamos niños realmente. Ahí Buscando está. por allí, todo el mundo contentísimo, ¿sabes? Todo el mundo estaba muy contento. Y feliz que está esa especie como de vibración, tiene que ser fabuloso. Lástima que no se puedan realizar este tipo de retiros o reencuentros, ¿no? Bueno, pero igual lo aprovechas más, porque igual sí, como es intenso, es digamos reducido, se aprovecha mucho. Y por ejemplo, también una actividad que fuimos a ver aquí, eso también lo quiero explicar, porque realmente a mí me encanta ese paso que hay de vuelta de un mundo que parece que se ha desligado de la religión que aquí teníamos, o que tenemos, y si le da la vuelta. Y a mí me preocupa un poco porque teníamos ahí, por allí, por los pueblos o por todos lados, unos monumentos, unas iglesias, muy bonito, que en su tiempo las personas invirtieron mucho en mantenerlas, en santos, arreglarlos. estatuas, pues Cristos crucificados. Para mí es que son joyas porque en aquel momento las personas que lo hacían, yo recuerdo ahí, mi madre me explica, dice antes, cuando los animales iban bien, pues que había una buena collita, ¿cómo se llama en castellano? Una recogida, cosecha, sí. O los animales pues se habían criado y se habían vendido bien y estaban... Pues en agradecimiento el abuelo iba allá y compró pues, un candil de aquellos, ¿cómo se llama? Una luminera o no sé cómo... Sí, un candil. Bueno, pero así de grande, no sé, tiene un nombre, no sé cómo se llama. Pues allí daban lo que aquí nos hemos recordado, aquí, dando lo que son las ofrendas, pues allí en estos lugares, esto no se ha hecho solo. Y ahora parece que nos lo quieren hacer como, de alguna manera, ya lo vemos en las escuelas, que cómo se desmarca de las casas. Parece que no coincide lo que te dicen en la escuela en lo que te dicen en la casa. No coincide lo que tienes que creer en lo que creían nuestros antepasados. Y allí, en una de esas noches, también se creó esta conversación. Digo, ¿qué pasa? ¿Que nuestros antepasados eran tontos? Cuando con su esfuerzo nos sacaron adelante, quizás con no tantas curas medicinales, quizás con tantas inoculaciones, quizás con no tanta pasotismo, y aquí estamos todos, tan mal no lo debieron hacer, ¿no? Y para mí, ese día en la iglesia me gustó, porque allí hicimos lo que hacemos a veces en el grupo que tenemos así de oración, pues una frase, una palabra, pedimos una petición, un agradecimiento, algo pero dedicado a Dios, a la divinidad. Y entonces sí que en algún momento
se creó allí como una sensación, porque éramos mucha gente, y realmente te das cuenta de que las personas estamos como a diferentes puntos, porque la gran mayoría ahora ya ven un sitio, un templo, lo ven con cierto respeto, pero está esa raya muy ambigua de hasta qué punto es permisivo o no. Por ejemplo, actitudes un poquito más paganas, que yo desde mi punto de vista dirías, bueno, también queda bien esto aquí, porque la intención es buena, pero está bien recordar que cuando se entra en cada templo tiene su manera de ser, su esencia, y que no se puede mezclar cosas. Y esto lo estoy aprendiendo aquí. Entonces allí me encantó, porque él nos eligió pues, para hacer una, no sé cómo se llama, una petición, pues como Una oración. sí, ya está. pero una oración creada por nosotros. Bueno, pero una oración. Que puede ser, pues a veces, pues agradecer o pedir, pero algo bonito. Y entonces veías personas tan diferentes, que tienen en puntos diferentes, porque hay personas que parece que hoy, sí todo, pero a veces hoy hablas así un poco de católico, ya pues, algo ya no se encaja. Pero cuando estás allí te das cuenta que una persona es capaz de unificarnos a todos en algo que realmente todos en el fondo sabemos que es auténtico, que es perfecto, pues alzaron las voces de una manera más bonita, y me encantó. Me hizo recordar que cada vez que te una iglesia y no es entrar como si fueras un turista, no, mira qué bonito, y ahora hacer fotos, o tampoco a lo mejor encender todas las velas, porque a ver, cada vela tiene su sentido. Yo por un momento pensé que se había encendido el cirio pascual. Por un momento digo, creo que solo se enciende 2 veces. No sé si es por Navidad o las del altar. Piensas, a ver, era importante esa reflexión. Hay que ir matizando. Y respetar. Sí, pero No, bueno, pero claro, no todo el nosotras... mundo lo sabíamos esto. Yo, por ejemplo, sí pertenezco a una generación donde siempre se han respetado todos esos procesos. Entonces, yo para mí no puedo soportar cuando hay alguien que no lo hace. Pero ¿dónde está la línea? Porque a veces tú verías, si es una línea clara, dices, tú eres irrespetuoso, se ve claro, pero cuando la línea no es clara y la gente todos actúa de buena fe, me cuesta más de verla. Vale, por ignorancia, muy bien. A ver, que si hay alguien que está cometiendo algún acto irrespetuoso, Pero o se tampoco- ponen a cantar, o se ponen a hablar en voz alta, o se ponen a hacer selfies en la propia iglesia, pues... bueno, Claro, está yo ahora bien. lo veo tan diferente, porque yo hace unos años pensaría, pues al final da lo mismo, porque No. todo es la divinidad y tal, pero ahora sé que no. Y ahora sé que a lo mejor allí un Buda sería un insulto, o a lo mejor sé que cuando hacen aquí ese encuentro de yoga, que creo que, no sé si decían que era financiado por Soros o uno de estos, aquí en nuestra ciudad, que se van a la catedral, o castillo, que es como el símbolo de esta ciudad, como un Cristo crucificado allí, la gente allí con la que está haciendo yoga. En el primer momento pensé, ostras, pues mira, curioso, pero parece que sea todo una ofrenda. Pues ahora sé que no, que aquello es horrible, porque una iglesia es un lugar de recogimiento, silencio, oración, y eso allí no pega. Pero bueno, a ver, aquí ahora ya está viendo... A ver, yo puedo, por ejemplo, cuando se ha decidido hacer los cantos estos de gospel, que la iglesia que hay, en la calle Caballeros, calle Sergia, yo cuando iba allí y los escuchaba, porque es un canto que a mí me encanta, los oía, digo, uy, qué bonito que es, pero es eso que tú dices, que notas que choca, es un canto al cielo, pero no es el lugar, no es el lugar. Pero yo ahora lo sé, antes había pensado, estos estadounidenses, pues al final es una alegría, es una oración hacia Dios, bueno, no sabes dónde está el límite, pero ahora piensas, pues, que sea un canto gregoriano, estos que elevan aquí, estos sí que te ponen la piel de gallina y todos enfocados allá. Claro. Yo el año pasado, en este mismo sitio que estuvimos el año pasado, o en el sitio que estuvimos, pues hicieron un concierto de esos, y a mí se me ocurrió asomarme, y a mí vi todo como si fuera un bar, con botellas de agua, todo por ahí esparcido, la banderola del patrocinador de turno, al altar, o sea, ocupando el sitio del altar, que debe ser lo más sagrado. Esto es porque Claro, piensas- es un sacrilegio. Antes vamos a hubiera decirlo pensado, con bueno, todas las palabras. Pero antes hubiera pensado, bueno, pues al final se le da un uso y también es una No. cosa bonita, pero no es lo que toca.
allí, ¿no? Es lo que toca. Y ahora que lo sé, lo veo todo aberrante. No, igual que respecto antiguamente, por ejemplo, las iglesias todas estaban abiertas, nunca se cerraban las puertas. Ahora es que no pueden dejar las puertas abiertas, las tienen que cerrar. Y en estas pequeñas ermitas o iglesias tienen que tenerlas cerradas bajo 7 llaves, porque hasta lo poquito que tienen lo expolian. Y te da muchísima pena Es eso. una pena, pero aquí al final se hizo algo bonito y creo que elevó, porque yo creo que lo importante para mí, allá donde vayamos, para mí una visita a la iglesia es importante. Y es una manera de resacralizar, es recordar que estos lugares son sagrados, porque con el tiempo se van desacralizando. Por tanto, dentro de las actividades, para mí esto era muy importante. Pero sea, donde fuéramos. Aquí se hizo, a veces se ha hecho la propuesta, a ver, igual que en un tiempo hicimos las vigilias cantadas, que íbamos un grupo, buscábamos un templo, una iglesia. Pues ya estás acostumbrada a hacerlo. Con las flores, se creaba un altar y se pasaba uno toda la noche con cánticos. De verdad que aquello es algo que si en algún momento se repite de nuevo, te invito a que lo pruebes porque es fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se han hecho este tipo de cosas era con esa finalidad, es como volver otra vez a darle el foco de poder que tenía el lugar. Y luego se ha hablado de poder volver a lugares que a lo mejor, pues igual que se hace el sendero del Camino de Santiago, que hay ermitas y hay templos, iglesias esparcidas por el camino o cerca del camino, es poder ir a esos lugares a poderles dar esa especie como de toque sagrado y volver a revitalizarlo. Es que esto yo para mí que tendría que ser... Y es muy importante aprovechar cuando una persona te puede guiar, porque nosotros tenemos la suerte de que alguien nos lo recuerde, porque a veces la línea es tan fina que no sabes. Bueno, o sea, pero que tenemos que dar gracias. Si en un momento dado no tuviéramos a nadie, cada uno de nosotros lo tuviera, pues escoger y dar un pequeño pasito, ir al sitio, y aunque sea en silencio, aunque sea discretamente... Pero yo ahora sí, quizás sí, ahora ya tendría unas cosas más claras, pero sí, me pillas en 10 años y diría, bueno, todo está bien. Bueno, ahora sé que para eso ha llegado tu momento. Yo recordaré siempre una vez que fuimos a Montserrat, hicimos el recorrido, subimos a la ermita de San Miguel, que es una iglesia y siempre está cerrada, o por lo menos cuando hemos ido nosotros nunca la hemos encontrado abierta, me da penita, ¿no? Porque te tenías que quedar en la puerta a contemplar ahí la imagen del arcángel adentro y fuera de la iglesia, ¿no? Entonces él nos invitó a hacer un cántico y nos pusimos todos a cantar y por allí pasaban dos señoras que se quedaron paradas, que se quedaron escuchando, porque aquello lo hacías delante de todo el mundo, y claro, subía gente, bajaba, unos iban en plan montañerismo, otros iban de paseo, da igual, ¿no? Y entonces una de esas mujeres se acercó a nosotros y nos pidió que a ver si podíamos cantar una canción elevándola al cielo para ayudar a un hermano que tenía, que estaba muy malito, y para poderle ayudar, o sea, como una petición al cielo para sanar. Y sí, nos pusimos, comenzamos a hacer el cántico y cuando la mujer terminaba, pues se nos cogió la mano, nos abrazó, porque lo que provoca eso, habrá gente que no, que pasará por delante, que dirá, estos están medio chiflados, estos no sé qué están haciendo. Pero pues la mayoría, que quizás la mayoría, por desgracia. No, hay más gente que acaba recibiendo ese impacto, que a lo mejor no lo esperaba y resulta de que esto, oye... Si ponerle nombre, exacto, que algo afectado. Y mueve a la gente, entonces es como que están ahí medio letargados y dices, otras, que a lo mejor luego ya termina y pasa el tiempo y se les olvida, no te diré que no, pero en ese momento les ha ayudado. No sé, yo creo que fueron unos días de lujo, porque a nivel de conocimiento, wow, todo el mundo iba preguntando. Incluso me llamó la atención que un chico de allí, que no era ajeno, pero bueno, un poco de referencia sí que tenía de él, pero sí que tuvo la oportunidad de hablar y yo creo que también tuvo su oportunidad de recibir muchas respuestas, ¿no? Que quizás es el inicio, que quizás este tipo de encuentro, o él mismo, ¿no? Como que nos guía un poco, ¿no? Que nos mueve todo este barullo, ¿no? Pues que puede llegar a muchas personas y es que tiene que también, aparte de que lo encuentren a él, pero él tiene que salir también, porque las personas que lo puedan encontrar en el camino detectan que hay una verdad, que hay un conocimiento
y quizás más de uno que no te lo esperarías, pues te puede conmover y tocar, y despertar. Por la parte que a él le toca de promover para que se hagan estas salidas, ya las promueve. Otra cosa es que él siempre dice que él solo, cuando él va a algún lado, y esto Mons está aquí de testigo, él tiene su historia Ahora a nos nivel puede decir íntimo, ella también, a ver. y ya está, ¿no? Que eso sí que te invitamos, si tú has tenido alguna Cuéntanos vivencia. un poco, si quieres, estamos hablando de estos días que hemos compartido, en este encuentro, retiro que hemos hecho. ¿Tienes alguna cosa que quieras compartir también con todos? ¿Que te haya gustado más? Yo creo que lo hemos aprovechado al máximo. Que destacado o concreto, pues no sé, cada momento ha tenido su interés, ¿no? Pero sí que ha sido pues muy enriquecedor. No sé, yo algunas cosas ya las había oído, pero siempre va bien recordarlas y siempre se escuchan, depende del momento donde estés, lo escuchas de otra manera, ¿no? Y te recibe todo de otra manera. Y el momento este de la iglesia, pues la verdad es que fue bonito. Yo, todas las oraciones cantadas que se hacen, tanto en una iglesia o cuando hemos hecho pues estos encuentros de oración o así, a mí siempre me llegan. Entonces, sí, me gustó mucho y lo encuentro pues que fue un tiempo corto. Por ejemplo, ahora ella, Manoli, habla de las vigilias. Ajá. Pues entonces, que eran momentos muy largos, con tiempo largo, entonces como que te llenaba más, ¿no? Como que te llegaba más adentro, porque por el tiempo, ¿no? Sí, sí. No porque la oración no, bueno, sino porque el tiempo estábamos y era como muy intenso. Pero la armonía que se creó también fue muy bonita, que sí. Sí, sí, sí. Todo el mundo contento. Sí. A ver, esto es como pasa, que vas a una clase a hacer yoga, dentro de la clase de yoga haces una meditación y es un ratito, que igual son solo 2 horas. Y cuando teníamos la oportunidad de hacer un intensivo, que ibas el sábado por la mañana, te ibas a casa por la noche, en alguna ocasión nos quedamos por la noche para hacer el yoga nidra yoga, que es el yoga nocturno, de dormir, despertar, dormir, para poder intentar tener un poco estos episodios alterados de conciencia, y luego al día siguiente continuabas. Claro, cuando acababas, ibas a casa que decías que era denso, 2 yo no sé días. Tú, pero yo he necesitado un día, bueno, un sueño. Sí. Bueno, y al día siguiente, como en todos estos, como dice ella, pues te vienen también llegando flashes, ¿no? Recuerdos, imágenes. Pero cargada de energía, pero a la vez el cuerpo necesitaba descansar. Sí. Pero yo, bueno, eso, pues que se te... Luego por la noche, cuando fueras a dormir, todo flashes, todo sí, que a veces, flashes. Él lo dice alguna vez, ¿no? Que hay que hacer la digestión, ¿no? Después de esto. Sí, claro. Una cosa es cuando acabas y luego como todo se asienta y de alguna manera debes ver el provecho. Y pues sí, yo necesité un día, digo, qué sueño. Pero pues valió mucho la pena y yo que me alegro un montón de que lo hayáis podido desde la mañana hasta la noche, cada uno a su ritmo. Él se retiraba quizás antes, pero luego nos quedábamos ahí haciendo tertulia, que también estuvo bien. Luego, pues lo bonito fue los momentos que la gente compartía, ¿no? Tanto después de hacer los ejercicios, de lo que cada uno había percibido. Explicaba lo que vivían, sí, eso. Había gente que podía ver o que sentía, todo esto es bonito. Para los que tenemos más dificultad, esto siempre ayuda. Entonces ves, pues esto, ¿no? Confirmar que realmente hay otras cosas aparte de esta realidad que nosotros estamos observando. Sí. Entonces esta confirmación de poco a poco, ¿no? Te reafirma que no estamos solamente solos, que realmente hay algo más allá. Y es como si hubiéramos ido a cargar pilas, porque te das cuenta que todo lo que hicimos, todo va al mismo lugar. Las técnicas, las conversaciones, las meditaciones, los ejercicios, todo era como para salir de allí cargados para enfrentarte al mundo. No sé. Diferentes... Bueno, supongo que cada uno lo ha vivido pues, cada cual de forma, ¿no? Diferente, ¿eh? Pero bueno, los comentarios que luego la gente ha ido dejando en el grupo, pues todo el mundo dando las gracias por lo que han vivido, por las experiencias, por todo. Entonces, pues eso sí, ha sido enriquecedor, bueno, de todas. Pues, y luego pues nos ha acompañado mucho el paisaje, donde estábamos, ¿no? Pues sí. En plena naturaleza, en la montaña y así, pues
pues eso también ayuda mucho. Todo. Pero creo que si hubiéramos estado en otro sitio también, porque realmente la fuerza yo creo que estaba dentro, ¿no? La que llevábamos nosotros. Sí, pero no es lo mismo en plena naturaleza, en un lugar, en plenas montañas, que luego Ayuda. sales y hasta puedes contemplar las estrellas en el cielo. También que las vimos, ¿eh? En algún momento nos escapamos allí al lado y a ver. Pues por eso, se veían, todo, se veían. todo suma, que no hacerlo en un local cerrado, que también en un local cerrado se pueden hacer cosas y se puede uno encontrar súper bien, ¿no? Pero todo está muy bien, el marco, todo. Y la gente, pues eso, dispuesta a ver qué pasa y a ver. Sí, sí, yo creo que es una cosa que hay que consolidarla porque vale la pena. Ujú. Y se empieza así como decir, bueno, pues va, 4 gatos. Y ahora pues ya ves que unos cuantos más. Y bueno, A ver. si todo el mundo viene igual interesado, porque es como tiene que ser, gente que tenga estas inquietudes, ¿no? Claro, Que a esa ver. llamada, ¿no? No es una llamada cualquiera. Estas cosas siempre pasan. Yo, por ejemplo, habéis tenido la suerte de que todo el mundo ha estado más o menos, pero que han estado tranquilos, ¿no? Nosotros hemos tenido una de estas salidas, de irnos un fin de semana, ya no para una vigilia que también se hacía aprovechando que salíamos, ¿no? Pues alguna vez había allí alguno o dos que te ponían un poquito de los nervios, porque oye, yo a mí esto es que no me gusta y es que me he enfadado con aquella porque habla mucho y no me deja escuchar con calma, y había algún pequeño pique, pero Pues no hay curiosamente, tiempo ya tampoco. no, es que cuando pasa eso, las propias personas que están allí como en plan más negacionista, más de negar, Pero ya no vienen, se apartan, o ya no se deberían retiran, venir, se ya no deberían retiran. venir. Pero bueno, ellos ya. van porque van también con el interés. Pasa que luego, llegado allí en el momento, pues quieren y tienen la idea de que tendría que ser así y no de otra manera, y se Pero yo frustran. pienso que, a ver, hay personas, porque, a ver, la llamada se hace a todos, porque, bueno, hey, te puede interesar, quieres probar y tal, pero si no es una persona que ya lo sigue por sus canales y sus cosas, otros vienen pues porque se lo has dicho tú y confían en ti o tú conoces al otro, pero realmente hasta que no estás allí no lo puedes valorar. Y una vez lo valoras, yo creo que el año siguiente dices, pues lo que dices, no te ha llegado, pues ya no tendrían que ir, porque realmente sería, claro, personas que ya saben dónde van, ¿no? No, pero muchas No sé. veces, como dice ella, Claro. no lo sabes hasta que estás en un Claro, sitio. porque ¿no? eso que te Vas digo, con un eso cierto que digo. interés y hasta que no te encuentras. Manoli, Entonces hay- puede ser que supongo que ha habido personas que no, No, pero no es lo han que digo, estado ¿eh? al 100%. Bueno, pero ellos bien. han sido respetuosos. Sí, claro, y la se han gente se quedado- aparta, ya no participa tanto, ya Claro. participas en aquello que más te lleva, ¿no? Yo creo que han sido la gente respetuosa. Monse, pero es lo que digo, que la primera vez mucha gente viene porque el año pasado, por ejemplo, o este. Pero siempre hay una Ahora, primera lo dices, vez. claro, claro. Siempre hay gente que viene por primera vez, entonces que Y es el año como- que viene vuelva a Decimos lo repetir. mismo, decimos lo mismo, pero No, bueno. pero que la gente vuelva a repetir el año que viene, a lo mejor no repite nadie de este grupo, son todos nuevos. A eso me refiero. Está bien, Entonces, Que la primera siempre- vez que Monse, ya, yo no ya- sé si tú estabas aquella vez o no. Fuimos a Montserrat y subimos arriba del todo y nos metimos en una pequeña cabañita de 6 metros, 6 por 6, pequeña, 12 personas para dormir, porque empezó a llover. 12 personas, ojo, intentar haceros una idea de cómo estábamos dentro de la cabañita, todos sentados, unas piernas encima, otros apoyados así, todos amontonados dentro. Pues había la típica rezongando, protestando. A mí me dio la risa porque es que era divertido, era surrealista. Lo más surrealista de todo es que Juan Francisco se metió al fondo de la cabañita y estábamos todos allí, que aparte de uno de que hacía ruido con una bolsita y nos pensábamos de que había una rata para poder comer una bolsita de patatas, el otro que roncaba. Fue una noche, para mí fue fantástica, pero hubo dos que ya no volvieron nunca más. Bueno, y tiene que porque ser así. fueron para ellas unas experiencias de lo peor, de lo más horrible. Bueno, tampoco, pero Y bueno, cuando... incómodo, no, de Un poco verdad. incómodo. Digo, pero a ver, si es que vamos y no sabemos a lo que vamos. Pero eso te pasa una vez, si te pasa dos, ya es quitarle un poco de vitalidad al grupo, pienso. Sí. Porque la última actividad que hicimos fue súper potente. De primero limpiar, en círculo, unos se tenían que ir, pues lo precipitamos, ¿no? Pero
primero limpiar era, y luego, digamos, de alguna manera tapar y rellenar, no sé, porque Con la no lo explico energía, bien, ¿no? sí. Pequeños agujeros o pequeñas fugas, no sé. Hicimos una cosa muy bonita, ¿no? Y entonces a veces hacemos lo que podemos, no es que el nivel de intensidad no sea aquí la gran cosa, porque hacemos lo que podemos todos, ¿no? Pero es, digamos, si las personas están con ganas, yo creo que se genera una energía. Claro. La primera vez, un poco vuelvo a repetir lo que he dicho, porque no se me ha entendido. La primera vez puede pasar porque vas o por otro, por lo que te han dicho, bueno, va, puede ser. Pero ya la segunda, si ya ves que ya no, yo creo que es muy, muy legal decir, pues yo ya no vuelvo porque no es lo que pensaba. No, es lo mío, ya porque está. de alguna yo manera respeto. boicoteas un poco lo que es el grupo, Sí, pienso. sí, a ver, que esto tendría que ser lo razonable, lo lógico. Y cada cual con su Claro, decisión. Aquí nadie pero tiene que decir a alguien, yo ¿no? cuando te Cada uno lo tiene que hablo ver. de ese grupo que subimos, no era nadie extraño ni ajeno al grupo. Éramos las que componíamos las distintas clases de yoga. Éramos todo compañeras. Pero bueno, pues siempre estaba la persona que protestaba. Y por la mañana se levantó, no sabemos si levitó o no levitó, pero no consiguió pisar a nadie. Ya te Nadie digo sabe que cómo salió. llenábamos todo el suelo de aquella estancia. Y él salió por la mañana súper temprano y cuando salíamos fuera, ¿cómo ha podido pasar? ¿Por dónde has pasado? Es mágico, es mágico. A ver, yo a mí esto, a mí me llenaba, porque todo era algo nuevo, diferente, nunca era igual una vez a la otra. Entonces, claro, nunca sabías Eso es tampoco verdad. qué te ibas a encontrar. Igual un día te encuentras allí. Yo una vez tuve una muy mala experiencia de las muchas que subí, pero bueno, no pasó nada. Yo lo único que decidí, me quedo aquí abajo, vosotros subir arriba, hacer lo que tengáis que hacer, porque Pero me quedé una me quedé cosa que ciega, tiene también no es podía que ver. se adapta a todos los que hay, porque yo creo que en aquellas conversaciones hubo muchas preguntas, Sí, pero cada uno con su nivel de interés o tal. Yo creo que las respuestas pues ya se adaptan también a los que estamos. Pero Igual está- una persona que me decía, es que yo le pregunté eso y parecía que no quería hablar tanto. Yo aquí lo digo aquí. Digo, puede pasar eso, que de alguna manera, pues igual no todo el mundo podía estar, ya lo digo, preparado o interesado. Hay preguntas que son de una persona que se las hace, que es como muy, muy concreta, y otra persona que a lo mejor pues no se plantea gran cosa, pues a lo mejor Pero si no era el eso- momento de hablarlo allí. Eso ocurre con el mentor, cuando el mentor le preguntan, bien, te digo, una persona me dice, oye, dice, yo quiero participar, pero como ha visto ya, a veces los chats, dice, pero claro, si el mentor a lo que yo le pregunto no me va a contestar, digo, a ver, tú tienes que tener en cuenta el contexto. El mentor cuenta con que tiene que responder a mucha gente que le escribe. Lo que no puede hacer él es ponerse con una sola persona y hacerle ahí toda una exposición para darte una respuesta amplia. Porque Y aparte él quizás entiende que es no. para proteger a la propia persona, porque aquí en público Sí. también, pues aquí No, todo bueno, el mundo lo oye, pero y la tampoco... gente si lo expone porque ya cuentan que les da igual, da lo mismo, Ya. si no es eso, era para que pueda entender un poco, ¿no? Pues en este caso pues puede ocurrir igual, que a lo mejor esa persona lo que ha preguntado, si ha sabido cómo preguntar, se le ha dado una respuesta a lo mejor más superficial o más corta, no tan extensa como le hubiera gustado. Y si ha sabido preguntar, pues a por ahí. O igual detectan también eso, si está preparado para oírlo. Claro, Mil cosas, ¿no? exacto. Porque dices, igual te lo digo y realmente no lo quieres saber porque te vas a quedar aquí hecho polvo. Bueno. Que también está bien, los seres de luz también, de alguna manera. Sí que lo hacen. Yo, Tienes que reservar. a mí me pasó una vez en una de las conferencias en la biblioteca pública que había un señor que hizo una pregunta y el mentor le contestaba como medio... Yo no enteraba de lo que le estaba respondiendo y la gente que había tampoco. Pero aquella persona sí sabía lo que le estaba respondiendo. Hasta que llegó un punto en Ya que le llega dijo, a quien tiene que hasta llegar. aquí puedo llegar. ¿Quieres ahora que yo continúe? Porque si quieres que yo continúe, ahora voy a desvelar. ¿Ves? Entonces la persona dijo, no, por favor, hasta aquí. Ya sabes. No sé, ¿hay alguna cosa más que quieras comentar o que ya que hablamos hoy de esto? Bueno, no sé lo anterior, Fran, que habéis hablado. No, era todo de esto. Estábamos hablando de las conversaciones que se han tenido, de cómo se ha intentado mantener un poco lo sagrado en el templo. O las experiencias de la Claro. gente, no sé, igual tú puedes explicarlo mejor. La gente que habían tenido una experiencia en la visión o cuando estábamos allá en aquel bosque tan bonito que explicaban cosas así particulares, de experiencias, no sé.
Pero bueno, en Claro. principio yo ya he explicado un poco lo que me No parece. sé, claro, yo, no sé, las experiencias de los demás, claro, es que es un poco difícil explicarlo. Es que seguro que cuesta. Sí, lo también. que cada uno experimentó. Yo simplemente, pues esto, que pues el bosque donde estuvimos, un bosque precioso y que, bueno, que valía la pena pasar por allí, estar allí, ¿no? Pues el río al lado y así era un momento idílico, yo diría, aquello, ¿no? También hubiera dado también más de sí, pero por cuestión también de logística, de ir a comer, de todo, pues Claro. estuvimos al tiempo que estuvimos. Pero sé que mucha gente luego dijo que quería regresar, que quería ir con sus hijos otro día, que querían ir con las familias, y que la gente que llegó también les gustó aquel lugar, ¿no? Era como muy Eso está muy bien. bonito Y buen tiempo. y es eso. especial. Yo creo que era especial aquel sitio. No pudimos profundizar mucho, Bueno, pero que... más o menos ya sería un poco que esto, no muy sé, sí. Alguna cosa más. Bueno, pues, no sé, Ya yo está. creo que... recomendable, y lo digo recomendable, algo así, un fin de semana así recomendable para todo el mundo. Muy bien. Pues yo creo que ya está, podemos dejar Pues sí, por sí. cerrada ya la Cuidado, charla, Rebeca. la tertulia. Pues hasta la próxima. Bueno, pues ahora sí, hasta la El velo se rompe, no hay soledad. Ecos del cosmos se hacen verdad. Manos etéreas guían al pasar. Energía sutil nos empieza a abrazar. Otros mundos